Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos a las redes sociales. Transmitimos en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana, que se titula Venciendo la tentación. Venciendo la tentación. Y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 13, para tomar como primera base de este estudio. Primera de Corintios 10, versículo 11 al 13. Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy bien. El domingo pasado comenzamos a estudiar un poquito sobre el pecado y ¿se acuerdan qué fue lo que estudiamos? ¿Se acuerdan cómo se llamó? El pecado que mora en mí. ¿Se acuerdan que lo ilustré en un vaso con agua y arena asentado en el fondo? Y que la arena representaba el pecado que mora en nosotros, que está ahí, está latente todavía, ¿verdad? Y que no ha sido quitado. Simplemente ha sido perdonado la culpa del pecado, pero no ha sido quitado en nosotros. Ese pecado que mora en nosotros, que está latente y que, como lo estudiamos, que solamente con el poder del Espíritu Santo lo vamos a mantener apaciguado, asentado ahí en el fondo, va a ser quitado hasta el día del arrebatamiento, cuando se nos dé el cuerpo glorificado, en la otra vida, en el reino milenial y por toda la eternidad, ya no vamos a pecar. Ya nunca más volveremos a pecar, nunca más, porque será quitado en el momento que recibamos el cuerpo glorificado, cuando nos vayamos en el arrebatamiento. Ahí se va a acabar esta lucha de todos los días, esta contienda que tenemos, en que está el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, morando, está luchando con esa carne que es débil, el tigre blanco con el tigre negro, como le expliqué, todos los días hay una lucha y que va a dominar pues el que esté más fortalecido, ¿verdad? Y que ahora vamos a ver que cómo vamos a vencer las tentaciones. ¿Qué significa la palabra tentación? Anótelo. La palabra tentación es una incitación de hacer lo malo ante Dios. La palabra tentación es una incitación de hacer lo malo ante Dios para transgredir un mandamiento. Es una incitación, repito, de hacer lo malo ante Dios para transgredir un mandamiento. Ahora, ¿la tentación es pecado? No. Porque si fuera pecado, Jesús hubiera pecado cuando él fue tentado por Satanás. Sino que la tentación
siempre van a estar presentes, van a venir, pero no es pecado que tengamos tentaciones. Es pecado cuando cedamos o caigamos en las tentaciones. Ahí ya se convierte en transgresión de desobedecer las leyes, los mandamientos de Dios, y es ahí cuando caemos en pecado. Entonces, una tentación no es pecado. Vamos a ver de dónde vienen las tentaciones. Pero antes quiero que vaya a Lucas 4. Lucas 4, versículo 13. Lucas 4:13. Y dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vemos en este pasaje de Lucas 4, del 1 al 13, las tentaciones de Jesús. Usted lo puede leer en su casa. Y hemos visto de que cómo el Señor Jesucristo fue tentado. Por eso es que decimos que la tentación no es pecado, porque si fuera pecado la tentación, entonces el Señor Jesucristo hubiera pecado, porque fue tentado. Bueno, entonces vemos acá que las tentaciones tienen dos formas de donde vienen. Surgen de dos formas. Una es de parte de Satanás, porque Satanás es el que está guerreando con nosotros siempre, por eso todo el tiempo, por eso la vez pasada yo les decía que estamos en una lucha constante, una guerra espiritual todos los días, y que hay de nosotros si dejamos de luchar, de guerrear espiritualmente todos los días contra el enemigo, porque Satanás lo que va a querer hacer todos los días es hacernos caer en tentación, para que después de que cedamos a la tentación, caigamos en el pecado. Y ese es el objetivo de Satanás. Pero también la otra fuente, son dos fuentes de donde viene la tentación. Una ya vimos en la Biblia que es de parte de Satanás. La otra parte es de nuestra concupiscencia. Miren, quiero que vaya al libro de Santiago, capítulo 1, del verso 12 al 16. Santiago, capítulo 1, del verso 12 al 16. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino de que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Ok, anote esta palabra concupiscencia en el original griego, y es la palabra epitsumia. E-P-I-D-S-U-M-I-A, epitsumia. Y significa en el original griego una codicia, una pasión, un deseo por lo prohibido.
Y también es un apetito desordenado por deseos sexuales. Una codicia, una pasión, un deseo por lo prohibido, un apetito desordenado por los deseos sexuales. Eso significa la palabra concupiscencia. Cuando dice que significa un deseo por lo prohibido, ustedes han escuchado un dicho que dice, es cierto, que lo más prohibido es lo más rico. O lo más deseado es lo prohibido, viceversa. ¿Verdad? Algunas personas tienen prohibido comer ciertos alimentos, ciertos dulces. Los diabéticos no pueden comer en exceso el dulce, pero es rico el dulce, ¿verdad? Y a veces no soportan la tentación y que vienen y que se comen una rebanada de pastel, un chocolate, y ya son diabéticos de 3er grado. ¿Y qué pasa? El médico se los ha prohibido y le dice, ustedes no pueden comer dulce porque tienen elevada la glucosa y les va a hacer daño. Pero viene la tentación, es rico, etcétera, etcétera, y al rato, después de que se comen ese dulce o lo que sea, se les sube la glucosa y ¿qué pasa? Ahí están las consecuencias. Se empiezan a poner mal, se empiezan a sentir mal y los tienen que llevar hasta a veces al hospital. Cayó en una tentación, en un deseo inmoderado de no poder resistir. Lo mismo pasa con las grasas, ¿verdad? De que los que ya están después de los 40 años, pues ya no es recomendable que comamos exceso de grasa, ¿verdad? Los jóvenes, pues no hay problema porque ellos están activos todo el tiempo y van a la escuela, caminan, etcétera, etcétera, y desechan las calorías, etcétera, queman calorías, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué acaso también uno de los más ciertos es de que el sexo ilícito es prohibido? Quiero oídos bien circuncidados, porque esto le va a servir mucho a los jóvenes. Si dicen que lo más prohibido es lo más rico, el sexo para todo el mundo es lo más rico. 5 minutos, te comes la torta, lo disfrutaste, pero no sabes que las consecuencias vienen después. 5 minutos de placer nada más, lo disfrutaste, pero si eres cristiano o cristiana, ya pecaste contra Dios por haber caído en fornicación o adulterio. Y en el caso de los jóvenes, ya sea cristianos o no cristianos, por 5 minutos de placer, haber caído en esa tentación, echaron a perder toda su carrera. La señorita que acaba de entrar a la preparatoria, a la universidad, por andar con un muchacho que no es cristiano, porque vamos a ver que así como las tentaciones vienen de parte de Satanás, Satanás usa a las personas que no son cristianas para hacerte caer en tentación. Es por eso que Dios prohíbe el yugo desigual con los incrédulos. Porque si una muchacha empieza a andar con novio en la universidad, en la prepa o en la secundaria, ese muchacho, al no ser cristiano, o esa muchacha viceversa, te va a inducir, te va a seducir. Van a empezar las caricias y se va a poner caliente el ambiente y van a caer en tentación y van a ceder a la tentación y después de 5 minutos de disfrutarlo o no disfrutarlo, vienen las consecuencias. Te vas a crecer la pancita, vas a tener que dejar la escuela, truncar tu carrera, lo que estabas estudiando, vas a tener que dejar de estudiar
porque vas a tener ya una responsabilidad. Y el otro muchacho que fue parte también, si estaba estudiando o no, va a tener que dejar de estudiar y ponerse a trabajar, porque ahora va a tener un bebé a quien sostener y a su futura esposa. Es por eso que Dios prohíbe el yugo desigual, porque Dios nos quiere ver bien. No quiere vernos infelices. Él quiere que nos vaya bien, pero somos nosotros quienes tomamos la decisión. Y es por eso que ahora los jóvenes que conocen la palabra, gracias a Dios que le han entregado su vida desde jóvenes. Yo a veces digo, ¿cómo no conocí al Señor cuando era joven como ustedes? Porque si lo hubiera conocido, me hubiera yo detenido y no le hubiera yo regado tanto. No hubiera yo cometido tantos pecados. Pero gracias a Dios en su misericordia nos alcanzó, ¿verdad? Pero vemos pues de que Dios prohíbe el yugo desigual por eso. Porque te va a echar a perder tu vida, joven. Ahora Dios quiere hacernos la vida imposible, que vivamos así, que seamos infelices. Nadie se muere por no tener sexo. Nadie se ha muerto. ¿Qué tiene Dios preparado para los jóvenes? ¿Será que Dios no quiere que los jóvenes no conozcan el sexo? Claro, a su debido tiempo. Cuando tú hayas alcanzado una madurez, cuando tú hayas alcanzado esa edad para que de una vez te cases, porque es mejor casarse que estarse, ¿qué cosa? Quemando. Ustedes ya entienden, ¿verdad? O sea que Dios nos quiere ver felices. Nosotros que somos padres, la regamos, ¿verdad? Muchos salieron con su pancita y ese es el producto de los jóvenes que están hoy aquí. Pero nosotros como padres no quisiéramos que ustedes sufran las consecuencias que nosotros pasamos. Tuvimos que dejar de estudiar, ponernos a trabajar, a ganar un sueldo muy bajo, muy poco, ¿verdad? Que no alcanzaba más que para la renta y comida, todo porque truncamos la carrera, porque dejé de estudiar, pero somos nosotros. Ahora que conocemos la palabra, entonces, para no caer en las tentaciones y huir, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Miren, si esta palabra concupiscencia, que es un deseo por lo prohibido, eso le pasó a Eva, a Judas. ¿Sabían que una de las entradas para la tentación son los ojos? Los ojos son la ventana del alma. Porque la mayoría de las tentaciones vienen por el ojo. Ahí entra. Mire, vaya a Génesis, capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, versículo 6. Dice aquí. Y vio la mujer, aquí está, vio. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios y árbol codiciable. Aquí está. Eva fue tentada y cayó. Y codiciable para alcanzar la sabiduría y comió y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que pasó con Eva? Vio. Por eso decimos que el pecado, la tentación, entra por los ojos. Ahora vaya a Jueces 14 del 1 al 4.
Jueces en el Antiguo Testamento. Jueces 14, del 1 al 4. La historia de Sansón. Descendió Sansón a Timat y vio en Timat, aquí está otra vez. ¿Qué cosa? Y vio. Lo mismo que Eva. Por eso estamos diciendo que entra por los ojos. Y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Sabemos quién es? ¿Se acuerdan? Dalila. Y subió y lo declaró a su padre, a su madre, diciendo: yo he visto en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomadme esta mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían esto que venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Vemos esta historia de Sansón, que él vio a una mujer incircuncisa filistea. Los filisteos eran un pueblo pagano, idólatra, que no creían en Jehová. Sabían que existía ese Dios, tanto que más adelante en las cartas de Samuel, en 1 Samuel capítulo 5, los filisteos llevaron el arca del pacto a su templo Dagón. ¿Se acuerda de esta historia? ¿Y qué hizo Jehová ahí en el arca del pacto? Ahí estaba la presencia. Tiró, derrumbó ese ídolo, esa estatua del dios Dagón, y lo partió. Le cortó las manos. Cuando los filisteos vieron eso, tuvieron temor y regresaron el arca del pacto. Porque si se lo seguían teniendo ahí, dirían: no, si seguimos teniendo el arca del pacto, que es el Dios de Jehová de los hebreos, nos va a ir como en feria. Muy bien. Y es aquí donde vemos que Sansón cometió el pecado de yugo desigual. Esta mujer Dalila era muy hermosa, era guapa, un cuerpo despampanante tal vez. Y lo mismo sucede que hoy en día. Los jóvenes cristianos es lo primero que ponen en su mirada, en las Dalilas que están allá afuera. Y las mujercitas cristianas, lo mismo, allá andan buscando a su Dalilo, en la universidad, en la prepa, y etcétera, etcétera. Ustedes saben la historia, cuál fue el precio que tuvo que pagar Sansón, que le sacaron los ojos. Por eso Dios aprovechó esta oportunidad, dice el 4, que esto venía de Jehová. No es que Jehová lo estaba tramando así y que así iba a ser, que iba a poner en Sansón el deseo de fijarse en una mujer. No, Dios nos da el libre albedrío, sino que Dios sabía que Sansón no iba a entender, porque sus padres se lo dijeron: ¿qué acaso no hay más mujeres dentro de nuestro pueblo para que vayas a tomar una incircuncisa filistea? ¿No sabes que en la ley de Moisés, por decirlo, ya había sido expuesta que nadie se iba a meter que no fueran de su pueblo? Y sus padres se lo dijeron a Sansón y él no quiso. Y lo leímos que: os ruego que me des esta mujer. No entendió. La tentación lo llevó al ver a esa mujer, al fijarse. Pero Dios sabía que no iba a entender Sansón. Entonces, Dios tomó la ocasión para que tomara venganza contra los filisteos. Como dicen, matar dos pájaros con una piedra.
sabía que Sansón no iba a obedecer, ya no hizo caso a la voz de sus padres, entonces agarra a Dios y dice, como Sansón, ya vi que no le hizo caso a sus padres, y si no le hizo caso a sus padres, menos me va a hacer caso a mí, entonces este va a ser el precio. Ahora lo voy a usar para venganza con los filisteos, pero va a tener que pagar el precio. Y eso fue lo que pasó. Sansón, ustedes conocen la historia, que su fuerza estaba en su melena, en su cabello, y que Dalila lo sedujo, y hasta que le sacó la verdad. Y cuando ella logró eso, le cortan el cabello a Sansón, pierde su fuerza, y los filisteos lo capturan, le sacan los ojos y lo ponen de esclavo como un caballo, como un animal, a estar dando vueltas en un molino con los ojos vendados. Al final, Sansón se arrepiente de su pecado. ¿Y qué vemos? De que él pide en oración a Jehová que le dé la última oportunidad. Que iba a destruir el templo donde se reunían los filisteos. Y dice Sansón, oh Jehová, dame las fuerzas por última vez. Venga mis ojos, Jehová. Y Dios le concede porque se había arrepentido. Pero las consecuencias venían. Sansón tenía que morir juntamente con los filisteos. Porque él, al ponerse entre los dos pilares que sostenían ese templo, los empuja, se derrumba, mueren 5,000 filisteos y muere Sansón aplastado ahí junto con ellos. ¿Qué necesidad tenía que Sansón muriera? Él tenía mucho todavía que dar. Pero su pecado lo llevó a eso. ¿Y qué pasó? Murieron los filisteos y murió Sansón junto con ellos. De ahí la nación de Israel es que tiene este dicho, que cuando ellos sean atacados por alguna nación árabe o cualquier país y ya no vean la salida, ellos tienen este dicho que se dice, vamos a tener que activar la operación Sansón. Los judíos tienen programado el día que ellos tengan un ataque y no hay en la salida ya, van a activar una bomba nuclear y aquí nos morimos todos. Esa es la salida de Israel. Y parece mentira que pasara lo mismo. Ellos han desobedecido, han rechazado al Mesías. Pero bueno, Dios tiene otros planes con ellos que ya sabemos. Muy bien. Entonces vemos que la tentación entra por ver, ¿verdad? Y si esta fuente de donde viene, que una es de parte de Satanás, ¿verdad? Que cuando ve Satanás que alguien no camina con Dios, que alguien no tiene una relación personal con Dios, sucede lo que dice las cartas de Pedro, que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar, para hacerlo caer en tentación. Y cuando caiga en tentación, Satanás se carcajea y se burla y dice, así lo quería ver. Eso es lo que yo quería. Que cayera en fornicación, que viera pornografía, que se esté masturbando. ¿De dónde viene esa fuente de tentación? Ya lo vimos que por ver. ¿Qué estás viendo tú? Mire, este deseo por lo prohibido, ahí va la otra parte, que significa deseo por lo prohibido. Judas fue tentado por Satanás de que por 30 monedas de plata vendió al Señor. Judas quiso hacer dinero rápidamente. Quiso él tener una solvencia económica rápidamente. Y aquí vemos de que la codicia y la avaricia por el dinero se convierte en pecado. ¿Por qué? Y no es que Dios lo declare así,
sino que el dinero sin Dios nos hace daño. El dinero sin Dios nos pierde, nos hace daño. Nos empezamos a inflar, empezamos a depender de ese dinero y ya no de Dios. Judas tuvo codicia en su corazón y lo tentó Satanás. Y al ver que le ofrecieron 30 monedas de plata, por eso la plata decíamos que significa redención, porque ese fue el precio que se pagó por nuestro rescate. Redención significa rescate. Fue tentado. Por ejemplo, ¿quién otro? El joven rico. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Que se acerca a Jesús y preguntarle qué tendría que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hizo él? Él tenía una codicia, una avaricia en su corazón de tener bienes materiales, porque era muy rico. Y obviamente el joven rico dice que se dio la vuelta y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y es ahí donde vemos de que dos cosas. Si la palabra tentación es un deseo por lo prohibido, tanto como en el dinero, por el dinero, porque este joven rico no pudo seguir a Jesús, porque no creía que Jesús le iba a dar la salida para que él no le hiciera falta nada. Empezar a depender de Dios. Porque supuestamente él había cumplido toda la ley. Y le empezó a preguntar, Jesús, haz esto, y esto ya lo he hecho, y he hecho esto, y he hecho esto, y he hecho esto. Y Jesús se topa con alguien soberbio y se sorprende Jesús. Entonces vamos a ver si pasa la prueba, y le pone el dedo en la llaga, y cuando le toca el asunto de lo material, reprueba. Y por eso dijo Jesús, es más fácil que entre un camello, que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos. Queriendo decir, es ilógico que un camello pase por la aguja, ¿no? Es una parábola. Que así como el rico no puede entrar al cielo, porque él tiene su Dios del dinero y no lo va a dejar, y no va a dejar su dinero para empezar a depender de Dios, así el camello es ilógico. No puede entrar por el ojo de una aguja. Es lo que estaba comparando Jesús. Muy bien. Dios no está en contra de que tengamos dinero y que seamos ricos, porque para ser salvos no hay que hacerse pobre, como lo hizo San Francisco de Asís. Este monje, cura, que se despojó de sus bienes, regaló todo lo que tenía y se fue a vivir al cerro, pensando de que así lo iba a aceptar Dios, siendo pobre, y no era la manera, porque Dios no está diciendo que nos hagamos pobres para entrar al cielo. Que en la misma proporción que Dios nos da, porque todo viene de Dios, todo. Que en la misma proporción que tú tengas para comprarte lo que tú quieras, te compraste un celular de 5,000 pesos, no hay ningún problema. ¿Le diste a Dios el 10% de esos 5,000 que te costó tu celular? No se lo diste. Te compras un carro de 200,000 pesos, no hay ningún problema. En esa misma proporción, ¿le das a Dios el 10% de esos 200,000 pesos? Dios nunca está en contra. El problema somos nosotros, que nos volvemos ávaros y codiciosos. Dios nos dice que nos hagamos pobres. En las cartas de Pablo, en Romanos, dice Pablo, a los ricos manden que sean dadivosos para la obra de Dios. Pablo
No está diciendo a los ricos que dejen todo y que den a los pobres y que se hagan pobres. No. Pero es ahí el problema. Un deseo por lo prohibido, de que si no tenemos a Cristo, se convierte en algo prohibido. ¿Por qué se convierte en algo prohibido? Porque el hombre sin Cristo, que es millonario, nunca va a buscar a Dios. Nunca se va a rendir a Dios, porque él depende de su dinero y no de Dios. ¿Y por qué es prohibido? Dios lo prohíbe porque Él nos ama, que no quiere que nos perdamos en la condenación eterna. Por eso Dios nos prohíbe ciertas cosas para que nosotros nos sometamos y entendamos lo que Dios prohíbe, entendamos, porque si no lo hacemos, nos va a llevar a la muerte. Lo leímos, que el pecado, en Santiago que leímos, conlleva la muerte. Viene la tentación, cedemos a la tentación, ya caímos en esta tentación y eso nos lleva a la muerte, porque el pecado nos separa de Dios y nos lleva a la muerte espiritual. ¿Ok? Veamos otro pasaje en 2 de Samuel 11. 2 de Samuel capítulo 11, del versículo 1 al 4. La conocida historia de David y Betsabé. Segunda de Samuel capítulo 11, del versículo del 1 al 4, dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David quedó en Jerusalén. Pausa. Dice la Biblia que en este versículo que era tiempo de que los reyes salían a la guerra. Por lo consiguiente, el rey David, en vez de quedarse, porque dice que David se quedó en Jerusalén, en vez de quedarse en Jerusalén, él debía estar en la guerra junto con los demás, con su pueblo, con sus siervos, ¿cierto? Porque era tiempo de que los reyes salían a la guerra. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y otra vez, ¿qué cosa? Y vio. Otra vez, el pecado entra por los ojos, la tentación. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David a mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué es lo que estaba pasando con David para que cayera en tentación? No pudo huir, no pudo escapar, no pudo vencer la tentación. ¿Por qué? Número 1, aquí encontramos ocio. ¿Saben qué es el ocio? No hacer nada. La ociosidad que le llaman. Muchos son ninis, se le llaman ninis, ni estudian ni trabajan. Y la ociosidad conlleva la tentación. David debería estar guerreando en vez de haberse quedado en Jerusalén. Pero tenía ocio, se quedó en Jerusalén y no tenía que hacer nada, en vez de que se quedara a leer la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acabamos de leer que se paseaba por su lecho, por su alcoba, y vio enfrente una mujer que se estaba bañando, y era hermosa.
Entonces vemos acá que dice, y vio, lo mismo que Eva, y vio. ¿Qué acaso esta mujer Betsabé no conocía? Era del pueblo de Dios, era israelita. Y no vemos que cuando el rey David la manda a llamar, no vemos acá que ella le diga, Señor, rey. Pero la Biblia dice que es pecado la fornicación y que nos pueden matar a pedradas si nos cachan. Ella no dijo nada, porque como una buena hija de Dios le vio haber citado la palabra, Señor mi rey, usted sabe muy bien que no podemos hacer esto, porque la palabra de Dios dice que no cometerás fornicación y adulterio. Yo soy casada, mi marido es Urías, pero no dijo nada. Vemos que David vino la tentación por los ojos, por eso decimos que es la ventana del alma. Muy bien. ¿Qué estás viendo tú? Es por eso que muchos cristianos caen en tentación. ¿Qué estás viendo? ¿Cuántas veces se les ha dicho, desinstalen esa aplicación de TikTok? ¿Ya lo desinstalaste? Te quita tiempo, te quita concentración en la palabra, te va consumiendo, te va atrapando, atrapando y atrapando, de que después quieres abrir la Biblia y ya no hay ese fuego de querer leer más tiempo. Lees ya un capítulo y viene a tu mente otra vez y querer seguir viendo el Facebook, el TikTok. Y es por eso que tú has descendido 3 gradas. Ya no eres la misma, ya no eres el mismo que cuando comenzaste. Has perdido tu primer amor. Porque antes estabas más espiritual. Dios te empezaba a usar, a dar sabiduría. Pero no has querido entender. Es por eso que Dios dice, no hay ningún problema. No me quieren servir. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Como se los dije la vez pasada que hablamos sobre el diaconado. El llamado es para los varones. Es para los varones, hombres, el diaconado. ¿Dónde están? ¿Acaso dijo alguien, pastor, yo también quiero ser diácono, yo también quiero servir al Señor? No. Nadie. Y eso sucede en la mayoría de las iglesias. Y por eso las mujeres son las que más resaltan en las iglesias, que se convierten en siervas de Dios. Y lo vemos en la Biblia. Cuando andaba Jesús, ahí andaba la mujerada detrás de él, sirviendo, ayudándole, apoyándole. Cuando Jesús resucita, las 3 Marías van a la tumba. ¿Por qué no fueron los varones, los apóstoles, los discípulos de Jesús? Eran las mujeres. Y qué vergüenza, ¿verdad? Que los varones no quieran servir, que estén muy conchas. ¿Verdad? Pero bueno, allá ellos se están perdiendo las bendiciones y las recompensas eternas. Porque Jesús dice en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Ahí están los jóvenes. Los jóvenes están sirviendo en el servicio de venir a hacer el aseo. Ellos están ganando ya recompensas. Ahí están acumulando ya sus recompensas eternas y ellos ya son siervos de Dios. Ellos están sirviendo. El hecho que aunque vengan a barrer, a trapear aquí, ya son siervos, porque lo hacen para Dios y no para el hombre. Muy bien. Vemos entonces que David cae en tentación porque vio. Cometió el error David, que en vez de quedarse en su casa y andar de ocioso, debería estar en las guerras. Y también la otra, porque no cerró la ventana. ¿Ah? Es que para que haya pecado,
De esa manera son dos. ¿Por qué no le citó la Biblia cuando la mandaron a traer? Ella haber dicho, es el rey. No, ¿cómo me voy a poder negar? ¿Cómo de que no? Rey, la palabra de Dios dice que no podemos hacer esto. Que yo no puedo acostarme con usted, porque dice, y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia. O sea que quiso lavar su pecado. Pero estamos viendo que si por ver entran las tentaciones, tienes que desinstalar ese Facebook si te sigue arrastrando al pecado. Porque por ahí entra, estás viendo videos de una cosa, empiezas a ver TikTok, de una cosa te lleva a otra, y al rato se va convirtiendo ya en pornografía, y al rato estás ya cayendo en la masturbación, estás cayendo en fornicación por estar viendo cosas que no ves. Y las mujeres están empezando a ser invadidas también. Las jóvenes y las adultas. Porque, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que vemos? No sabes de lo que está ahí en Facebook. Si no es cristiano, no es de Dios. Es por eso de que las mujeres cristianas que empiezan a ver novela o están viendo novelas, están viendo escuela de Satanás. Y por eso al ratito con un problema con el marido que tengan, hablando de matrimonio cristiano, ya están diciéndole, quiero el divorcio. ¿De dónde lo aprendieron? De las novelas, que es puro sexo, fornicación, odio, adulterio, hechicería. La Rosa de Guadalupe que les enseñan ahí a lo que no saben. Hay muchos jóvenes que están inocentes todavía, pero en la Rosa de Guadalupe es cátedra para ellos. Ahí lo aprende. Cómo vender sus cuerpos, cómo son engañadas, de que cuando están en un chat con alguien que no saben quién es, si es hombre o es mujer, el que está allá atrás, que pone una foto de perfil falsa y caen ahí muy redonditos los jóvenes. Los jóvenes a veces piensan que están chateando con una mujer hermosa que tiene su foto. No saben si es un homosexual, un hombre. Y esto ha sucedido, realmente ha pasado. De que a veces están chateando con un homosexual. Pero él puso su foto de una muchacha bonita. Y viceversa. A veces no saben que las muchachitas están chateando con un muchacho guapo y puede ser una lesbiana. Porque el demonio del lesbianismo, híjole, está tremendo. Pero ahí están. ¿Por qué en vez de estar ahí, por qué no publican palabra de Dios? ¿Por qué nunca comparten las prédicas? ¿Por qué nunca veo yo en sus Facebook de que compartan los jóvenes? ¿Por qué? ¿No son cristianos, pues? ¿Les da vergüenza? ¿O se avergüenzan de Cristo? Eso es lo más seguro, que se avergüencen. ¿Por qué no compartes palabra, postales cristianas, la transmisión? No lo comparte. Les manda solicitud del pastor y ni siquiera le dan a aceptar. ¿Por qué? Porque no quieren que vea el pastor lo que ellos publican, lo que comparten. Cuando ustedes van, yo ya vengo. No quieran ser más listos. Ahí me doy cuenta de qué están hechos los jóvenes. Ahí me doy nada más cuenta. No como otras que de verdad sí son cristianos. Y veo sus Facebook, que antes los miraba yo seculares del mundo, ahora 100% Cristo. Y ahí estoy yo, dándole like, porque me da un gusto, me alegra mi corazón de ver el fruto del Espíritu Santo en esos hermanos que ahora se dedican a 100% Cristo. ¿Por qué los jóvenes no? ¿Qué diferencia hay entre un joven cristiano y entre un adulto cristiano? ¿Qué acaso no es el mismo Espíritu Santo que está morando en ambos? Entonces, ¿y te piensas ir en el rapto?
no le dan testimonio a nadie, no hablan en su escuela, no le comparten el evangelio al compañero que se sienta a su lado. Cuando tienen la oportunidad no hablan, tienen vergüenza de decir que son cristianos. Ah, pero se quieren ir en el arrebatamiento. Estás equivocado. Y no solo los jóvenes, a todos en general. Y me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Hechos 1:8. Si tú llevas más de 3 años en Cristo y nunca has hecho la oración a nadie, mira, estás negando al Señor. Lo haces porque te da vergüenza. ¿Cómo es posible que en tu oficina, en tu trabajo, no sepan que eres cristiano, que eres cristiana? O que le compartas ahí a la que está a tu lado, al que está a tu lado, que haya la oportunidad, 2 horas, 3 horas de estar platicando sin hacer nada en la oficina y no le puedas compartir a Cristo. Tú tienes que tener la actitud de sacar la plática, de entablar una plática. Si ves que te rechaza en el momento y se levanta y se va a su escritorio, bueno, pues ya no queda en ti. Pero no lo haces. Te avergüenzas. Jesús dijo, aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante el Padre. Tienes que hacer algo por tu vida. Vemos que David entonces cayó en la tentación. ¿Y qué pasa? De que David, al caer en tentación, cometió el pecado de fornicación, adulterio y homicidio. Una cosa lo llevó a la otra, porque quiso tapar un hoyo y agravó la situación. Ustedes conocen la historia que mandó a emborrachar al marido de Betsabé y que le dijo todavía al descarado, ¿sabes qué? Ve allá a tu casa, quédate y que tomara, para que ya durmiendo la mujer lo sedujera y que el embarazo que iba a tener Betsabé resultara ser del marido, y David se quería lavar las manos. ¿Qué no acaso David era o tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Sí, pero eso fue después de que se arrepintió de su pecado. Nunca más David volvió a pecar de esa manera como pecó. Vaya al Salmo 51. Dice así, tiene como título ahí, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mí mi pecado. Aquí vemos que cuando una persona, como la semana pasada, cité también este salmo y dije de que una persona no cristiana nunca va a reconocer su pecado. En cambio, una persona que es cristiana y que tiene morando el Espíritu Santo va a reconocer que él es pecador. Reconocemos que somos pecadores delante de Dios, que todavía le fallamos. Que no practicamos el pecado es otra cosa, como lo hemos hablado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír y alegría y se recrearán los huesos que has abatido.
esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Hasta ahí. Este es el salmo de David que le pide a Dios misericordia y le decía, vuelve el gozo de mi salvación. Si estamos hablando que la tentación no es pecado, sino que si cedemos a la tentación ya se convierte en pecado. Y la semana pasada expliqué de que en Romanos 7, del 14 en adelante, Pablo clamaba y se sentía mal cuando él pecaba. Y decía él, es que ya no soy yo el que hace esto, sino el pecado que mora en mí. Y lo que no quiero, eso hago. Y es ahí donde vemos que cuando nosotros pecamos delante de Dios, el Espíritu Santo nos hace sentir mal, cosa que no sucedía antes de ser cristiano. Pecábamos y como dice la mujer en uno de los proverbios, si no me equivoco, que una mujer ramera, que cuando la mujer ramera se acostaba con los hombres, ella le pasaba esto, hacía como que cuando alguien se come un dulce, se lo lleva a la boca y queda como si nada. Como cuando alguien se roba un bocadillo que no es de él y lo agarra y queda como si nada. Así la mujer ramera, ella se acuesta con uno y con dos y como si nada, no pasa nada. Y eso es lo que pasaba con nosotros antes. Por no tener el Espíritu Santo, ¿quién nos iba a redarguir? Nadie. A veces nuestra conciencia, pero se nos pasaba y otra vez el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada al lodo. Así estábamos. ¿Verdad? Íbamos a misa a limpiar conciencia nada más. Nos confesábamos con el cura y a limpiar conciencia nada más. Se nos pasaba una semana, 2 semanas y otra vez volvíamos al lodo. Otra vez volvíamos al vómito. Eso era lo que pasaba con nosotros. ¿Quién nos redarguía? Nadie. Y es por eso que esto va ligado con la de la semana pasada, la prédica de la semana pasada. Que es cierto, ese pecado está latente en nosotros. Y que en el momento que un cristiano siente vergüenza, tristeza en su corazón de haber pecado contra Dios, es que en verdad tiene morando el Espíritu Santo. Es que en verdad tiene la salvación. Simplemente que está en un proceso. Estamos en un proceso hasta que venga Cristo. El que comenzó la obra, Filipenses, terminará hasta el día del arrebatamiento, hasta el día de Cristo. Cuando dice hasta el día de Cristo, hasta que Cristo venga. Estamos en un proceso de santificación, que cada día Dios quiere apartarnos más y más y más del pecado. Somos santos porque hemos sido apartados para servirle a Dios. No somos santos porque somos buenas personas, porque de bueno todavía no tenemos nada. Lo único bueno que tenemos es a Cristo dentro de nosotros. Entonces vemos pues de que David aquí se arrepiente y en este Salmo 51 nunca más vuelve a pecar en la magnitud que él había pecado. Y le pedía a Dios, crea en mí un corazón nuevo. Y eso es lo que le debemos decir al Señor todos los días. Padre, confieso mis pecados. Crea en mí un corazón nuevo. Renueva mi corazón. Límpiame de mi maldad. Límpiame con hisopo y seré más blanco como la nieve. Devuélveme el gozo de mi salvación. El rey David se sentía triste. Se sentía deprimido, pero porque había fallado a Dios. Y es lo que pasa con nosotros. Pecamos y nos deprimimos y ahí está todo el día el Espíritu Santo redarguyéndonos y no es hasta que vengamos y nos postramos en nuestro cuarto, en el baño, donde estés, en la oficina
y te arrodilles unos 5 minutos y le pidas perdón a Dios y le digas, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Me siento triste, me siento deprimida, he fallado. Le grité a mi esposo, le falté respeto a mi esposa. Vi lo que no debía ver. ¿Por qué lo hago si ya no quiero? Caí en la tentación otra vez. Ya me dijeron que yo desinstale el TikTok y no entiendo, no quiero entender. Hay un ejemplo para ilustrar esto. Había un niño que era comeloncito y que en la madrugada en su casa una vez su mamá estaba durmiendo ya a medianoche y su mamá escucha ruidos en la cocina y se levanta y le dice, Jaime, ¿estás ahí? Sí, mamá. ¿Qué estás haciendo en la cocina? Estoy luchando con la tentación de comer, cosa que ya no debe ser a esa hora, ¿verdad? Había otra niña que estaba durmiendo en su cama y que de repente la mamá estaba durmiendo y que de repente grita la niña, pega el grito y se levanta y corre a su cuarto y ¿qué pasó, hijita? Te escuché gritar. Sí, mamá, ¿qué te pasó? Es que estaba durmiendo a la orilla de la cama y me caí. No sé si están entendiendo. O sea, si sabía la niña que podía caerse de la cama, entonces ¿por qué se acuesta a la orilla? ¿Por qué no se acuesta en medio o pegado a la pared? El otro niño, si sabía que, porque él dijo, es que con la tentación, entonces, ¿por qué no hizo algo para no caer en la tentación de ir a abrir el refri y estar comiendo? O sea, está en nosotros. Porque Dios no va a hacer nada, la tentación está puesta. Y Dios lo que va a hacer siempre, miren, por eso dice un versículo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Las tentaciones van a estar presentes toda la vida hasta que venga Cristo. Lo único quiere que Dios que resistamos. Que si sabes que esto te está haciendo ocasión de caer, aléjate. Quítalo. Si no sabes usar celular Android, porque cómprate un cacahuatito de esos que no tengan Android mejor. Y vas a estar mejor. Al no tener ahí la tentación de estar perdiendo el tiempo en WhatsApp, en estar viendo videos que no. Mira, te va a dar ganas de leer la Biblia. Yo me he dado cuenta que cuando en esta casa se va la luz, todo el mundo busca otra cosa que hacer. Y los cristianos, cuando no tienen internet, se va la luz, ahí es donde se ponen a leer la Biblia, porque no hay otra cosa que hacer. Y para estar de ociosos, aburridos, solamente así aprovechan a leer la Biblia. Muy bien, entonces, vemos pues el ejemplo de que, ¿por qué no podemos escapar a las tentaciones? Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo huir o vencer o escapar de las tentaciones. Vaya a Génesis 39 del 1 al 20. Génesis 39. Del 1 al 20. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y dio todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino que del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, era guapo el muchacho, ¿verdad? Como Betsabé, que era muy hermosa. También el rey David se menciona en las cartas de Samuel que David era guapo, era hermoso. 3 hermosos aquí en esta historia que hemos estado contenta. Betsabé, el rey David y José, que aquí lo estamos leyendo, que era hermoso, guapo, güero, de ojos azules. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no, ¿qué cosa? Había nadie de los de casa de allí, solo José y la mujer de Potifar. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había ido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormirme conmigo. En otras palabras, en lenguaje sencillo dice: para violarme. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, para violarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Muy bien. Vemos pues que José, acabamos de leer que la mujer de Potifar era obviamente una pagana egipcia del mundo, pues no tenía el temor de Dios, no estaba su marido en casa, le quería poner los cuernos con José, con este muchacho, tal vez era más joven José que ella, por lógico, ¿verdad? Y era tal vez una mujer, no sé, de un apetito sexual, que tal vez, no sé qué pasaba en su matrimonio, algo pasaba, no dice más, pero por lo que vemos entendemos que ella quería probar algo diferente, ¿verdad? Así pasa en la vida real. Hay mujeres grandes que les gustan los jóvenes y los seducen. Y viceversa, hay jóvenes que les gustan las señoras grandes. Bueno, pero ese es otro estudio. La cosa que vimos que aquí
que si José no hubiera estado fortalecido en el espíritu, como dice por ahí, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Se acuerdan que leímos que dice, y no había nadie allí los de la casa? Estaban solitos ellos dos. José, como buen cristiano, o como un cristiano, le llegó la tentación tan fuerte. Imagínate que directamente, ya sin tapujos, la mujer venga y le dice, quiero que te acuestes conmigo. Imagínense cómo ha de haber entrado la mujer donde estaba José. Pepito, yuju, yuju, ¿dónde estás, Pepinillo? Véngase aquí, le voy a dar su discipulado. Chéntese aquí, chéntese. Le voy a dar su discipulado de las fiestas judías. José, no había nadie en la casa. Si José no hubiera estado fortalecido, no fuera, por decirlo así, al tiempo de hoy, un verdadero cristiano, hubiera dicho José, pues no hay nadie. ¿Y a quién, como dice el dicho, quién llora? Que le den pan. No hay nadie, nadie nos ve, me puedo aventar el clavado ahorita y no pasa nada. Pero José sabía que hay alguien que lo estaba observando las 24 horas. Aparentemente nadie los iba a ver. Pero José sabía que hay alguien que lo observaba las 24 horas. Es como tú. ¿Qué haces cuando te quedas solo en casa? Sola en casa. No están tus padres, no está tu esposo, no está tu esposa. Y estás solito. Y cedes a la tentación de los videos que hay en internet. Mira, tú puedes estar así. Pero no sabes que aquí atrás de ti tienes dos ojos que te están viendo y que están así. Haz de cuenta que Dios está atrás de ti. Eso no se lo saben los jóvenes o los varones. Que no saben, dice los salmos, que los ojos de Jehová están puestos sobre los hombres. Es que miren cómo es la mente humana. Estás solo, no están tus hijos, estás solita en tu casa y si tienes el módem ahí cerca, empiezas a ver, pero no te imaginas que te está viendo. Cuando te quedas solo en casa y no están tus padres, empieza la tentación. Y de la tentación, ¿qué va a pasar? Vas a ceder al pecado. Porque después de media hora, una hora de estar viendo inmoralidad, caes en pecado de la masturbación. Y esto sucede con hombres y mujeres de diferentes edades, cuando ya no son inocentes. Y tenemos que hablar así. Y es mejor que lo aprendan aquí, a que lo aprendan allá en la escuela con los amigos del mundo. Allá te van a decir, ¿qué acaso es pecado para ti ver esto? Ay, no seas fanático. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y? Exageras. Sí, no tiene nada de malo. Como cuando Satanás le dijo a Eva, ¿con que Dios ha dicho? En Génesis 3. ¿Con que Dios ha dicho que no pueden comer del árbol que yo te estoy mostrando? ¿Con que Dios ha dicho que no puedes tener sexo antes de casarse? ¿Con que Dios ha dicho que no puedes aventarte una canita al aire? ¿Con que Dios ha dicho que no veas tantito, nada más tantito, no va a pasar nada? José hubiera dicho esto, no hay nadie, nadie me ve,
me aviento el clavado y no pasa nada. Pero José era temeroso de Dios y sabía que lo estaban observando. Y él dijo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo le puedo hacer esto a mi amo que me ha depositado su confianza? Además, tú eres su mujer. Yo no puedo hacer tal cosa. José conocía la ley de Moisés y tenía temor. Los cristianos conocemos la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y ahora se supone que debemos de tener más temor porque el Espíritu Santo está morando y nos está redarguyendo. Si no es pecado que venga en una tentación, tenemos que hacer como José. Buscar la salida. Por eso dice Dios, Dios no puede tentar a nadie. No es que las tentaciones vengan de parte de Dios. Dios no puede tentar a nadie, porque es ilógico. ¿Acaso Dios, que Él es santo, va a venir y ponernos malos pensamientos? Pues no vienen de parte de Dios. Muchas veces nos ha pasado que hasta a mí me ha pasado que de repente estoy orando y que de repente entra un pensamiento. No sé si les ha pasado. Esto pasa muy frecuente, que estamos a veces orando o estamos leyendo la Biblia y de repente estamos orando y entra un pensamiento. ¿Y por qué? Si estamos orando. Las tentaciones son como pajaritos que están dando vuelta ahí aquí y quieren hacer nido. No dejes que haga nido. Sacúdete. Y en ese momento que vengan esos malos pensamientos, tienes que buscar la salida. No, en el nombre de Jesús reprendo esos pensamientos. Padre, ayúdame, no puedo. ¿Se acuerdan de la historia de un pastor que les conté? Que iba en carretera y se encontró una mujer y que le mostró así la pierna para que le echara ray. El pastor de buena gana se para y le dice, bueno, aprovechando le voy a dar testimonio de Cristo, le voy a predicar. Ajá. Se sube la mujer y van platicando y de repente la mujer levanta la pierna y le pone encima de él. Pero en eso ya venía la tentación, ¿verdad? Se poncha la llanta del carro y se baja el pastor y empieza a cambiar. En lo que está poniendo el gato, él empieza a orar. Padre Santo, ayúdame. Te necesito en este instante porque la tentación está fuertemente. Esta mujer me quiere seducir como la mujer de Potifar. Te lo pido en el nombre de Jesús que me ayudes. Si el pastor no hubiera orado y clamado, ¿qué hubiera pasado? Cuando el pastor termina de cambiar la llanta y ya quita el gato y baja el cofre para que ya pensaba que por cualquier cosa, mira que la mujer ya se estaba subiendo a otro carro. Y dijo, gracias Señor de la que me libraste. Qué bueno que la levantó otro. ¿Por qué? Porque en ese momento buscó la salida. Si leímos en Primera de Corintios 10, ahí donde vimos del 11 al 13, ahí habla, todo el capítulo de ese Corintios, capítulo 10, habla de la amonestación contra la idolatría. Y nos puso, dice ahí lo leímos, y fue escrito como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para nosotros fue escrito las cosas que están escritas. Y dice más arriba, yo lo recomiendo que lo lean en su casa, y que dice que el pueblo de Israel se sentó a beber y a comer y tentaban a Dios. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Ellos pecaban ya tenían la ley de Moisés y sabían los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que hacían? Tentaban a Dios. Por eso dice, Dios no puede ser tentado. Tentar a Dios es que significaba esto, que ellos pecaban, se rebelaban, se iban contra los ídolos, pecaban, se arrepentían, pecaban y se arrepentían, se iban contra los ídolos y se arrepentían. Y estaban
en un juego. Ya habían tomado a Dios, dirá, bueno, Dios es misericordioso, nos va a perdonar, y esto, Él es un Dios de amor, y estaban así, pecaban y se arrepentían. La primera generación, cuando en una de esas que pecaron y quisieron regresar, dice Dios, ahora ya no regresan, ahora se quedan aquí enterrados en el desierto. Y eso, por eso se lo dejo tarea que lo lean a tarde. Y eso fue escrito para nosotros. Que no queramos pasarnos de listos. Que no queramos estar tentando a Dios. De que vamos a participar de la Santa Cena, quedamos limpios. Y mañana empiezas otra vez. Otra vez. Y como sé que Dios es bueno y que me va a perdonar. Es cierto, Dios nos va a perdonar. Pero tampoco puedes estar jugando así. Te la puedes estar llevando así. Tienes que buscar la salida. Desinstala el Facebook, desinstala WhatsApp, si es tanto de que eso te quita tiempo. Algo lo que tú tengas. ¿Por qué me refiero a eso? Porque eso es lo que más están cayendo muchos cristianos. En eso. Y por eso no pueden avanzar, no pueden crecer, no pueden tener retentiva, no pueden madurar. No pueden ser más espirituales. No pueden tener el valor, la fuerza para dar testimonio de Cristo. Y que ese Facebook, si lo vas a usar, úsalo, pero para honra y gloria de Dios. No es pecado 10, 15 minutos ver otras cosas. Pero de una cosa no te lleva a otra. ¿Hasta cuándo? Vamos a entender. Por eso dijo Dios, ahora no entran. Se van a quedar aquí enterrados. Solo la segunda generación van a entrar, los descendientes y los hijos. Y eso se escribió para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Este pastor, en ese momento de que fue tentado, clamó a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el momento que venga la tentación, sacúdete la cabeza, malos pensamientos, repréndelos y ponte a ver algo. Si no tienes nada que hacer, mejor ponte a leer la Biblia en ese momento. Está la salida. Dios dice que juntamente, lo leímos en Santiago, da la salida. Y no es que Dios va a quitarte ¡zas! De volada así. Cuando dice nos da la salida, es el medio de escape. Dios nos da el medio, la opción de escapar para ceder y caer en la tentación. En ese momento, ¡fum!, empieza a orar. Pídele a Dios que te ayude, Señor, es que ya no quiero. Y es por eso que el pecado ahí va a estar. Está sentado mientras estés espiritual. Ahí está. Bajo nuestras botas. Cálmate, Nerón. Tranquilo, Nerón. Pero nada más empiezas ahí y se empieza a revolotear la arenita. Y ahí está, empiezas a ver algo. Y algo más fuerte, y algo más fuerte. Y se pone negro y oscuro. Y eso es lo que no quiere Dios. Y por eso, la salida, el medio de escape, es clamar a Dios. Entonces, no son pecados las tentaciones. Pecado es ceder y caer en las tentaciones. Pero tenemos que aprender como José. José, al ver que la mujer ya lo quiso abrazar y que le quiso, lo empezó a desvestir, eso es en otras palabras, la tigra, como dicen de Santa Julia, no sé, la tigra, la leona, ¿verdad? Lo empezó a desvestir y al muchacho ya lo quiso empezar a desnudar y en eso de que le logró quitar alguna pieza, ¡fum! José se chispó y salió corriendo y le quedó su ropa en sus manos. Pero como la mujer fue, como dicen, despechada, cuando vino el marido le gritó, este hombre me quiso violar. Mentira. Y parece cierto que hasta
en las películas o novelas se ve eso. Una mujer que es rechazada sexualmente por alguien que no quiso ceder a sus deseos, agarra coraje, lo desprecia, lo empieza a odiar. No sé por qué las mujeres tienen ese punto, ¿verdad? Y en cambio los hombres no. Los hombres, cuando alguien se niega a no tener relaciones, tal vez se ponga triste si es que le gustaba tanto. Pero las mujeres no sé por qué agarran coraje. Por eso le decimos la leona dormida, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo se le llama? Algo así, ustedes me entienden. Pero es aquí donde tenemos que aprender a través de la palabra del Antiguo Testamento, las grandes historias, ejemplos que quedaron escritas para nosotros. Joven, muchacho, ten cuidado cuando estés solo en casa. Si no puedes soportar, resistir, apaga el módem, ¿verdad? Y así no hay tentación. Desinstala Facebook, TikTok y todo lo que está contaminando. Por eso, ten cuidado con quién te juntas, con quién platicas en la escuela. Porque en la universidad es donde está más grande la corrupción moral. Si en la primaria ya se empiezan a ver los muchachitos, ya andan viendo los muchachitos en la primaria que les dejan tener celular, están viendo ya pornografía, cuando más en la secundaria y en la universidad o en la prepa. Pero tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tienes el Espíritu Santo. Si sientes que Dios te está hablando a tu corazón, no hagas caso omiso. Entiende lo que Dios está hablando en su palabra, porque nos quiere ver bien, nos quiere que nos vaya bien, no quiere que vayas a truncar tu carrera por un ratito de felicidad, de gozo. No vale la pena, no vale la pena. Si nosotros, los padres, lo hubiéramos conocido y aprendido hace años, cuando estábamos jóvenes, ahora deseamos, pero ya no se puede regresar el tiempo, ¿verdad? Yo como quisiera regresar el tiempo a la secundaria o a la prepa y haber conocido ahí a Cristo. Pero ya no se puede. Pero ustedes que están jóvenes pueden hacer mucho todavía. Llénense de Cristo, prediquen la palabra, no nieguen a Cristo para que no se vayan a quedar en el arrebatamiento. No les dé vergüenza. Que ese Facebook que se convierta en 100% Cristo y nada más. Comparten y salte, comparten y que tus tíos, abuelos y que te empiezan a criticar, no contestes, ni contestes con comentarios que dejen. Tú comparte y Así lo he visto que hacen unas hermanas, comparten y ya. ¿No estás preparada para las respuestas? Ok, no importa, tú comparte. Y si no, ni para eso, ok, no lo hagas. Pero si no lo haces por Facebook, lo tienes que hacer vía pública. No hay cristiano que se quede sin compartir a Cristo. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús lo dijo, me van a hacer testigo, me van a dar testimonio cuando tengan el Espíritu Santo. Solo las personas que tienen el Espíritu Santo ferviente en su corazón son las que dan testimonio. Las demás no. Les falta la llenura. Lo tienen, pero lo tienen a un cuarto de tanque. Y por eso no pueden tener ese valor para dar testimonio. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos hablas sobre el pecado. Que no nos olvidemos que somos débiles
que estamos en un proceso de santificación. Así que en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, porque para nosotros fue escrito como ejemplos para que los errores del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no nos pase a nosotros. Señor, te pedimos que tengas misericordia, que nos perdones de todo pecado. Señor, ayúdanos a ser más santos cada día. Tu palabra dice, sean santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Señor, santifica a tu pueblo por tu palabra, que en ellos no se apague el fuego de venir a discipularse, de estar más en comunión contigo, para que de esa manera nos mantengamos alejados de las tentaciones. Y Satanás, al vernos espiritual y fervientes, no quiera venir a nosotros como león rugiente. En el nombre de Jesús. Amén. A los que están viendo este video o vayan a verlo un día, hayas comprendido. Tal vez tú no seas cristiano, seas católico, mormón, testigo de Jehová, luz del mundo, adventista, cualquier religión. Yo te invito a que hagas las paces con Dios, que tú necesitas al Espíritu Santo dentro de ti. Si tú quieres invitar a Jesús a que entre por primera vez en tu vida, a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, arrepiéntete de tus pecados. No importa que tengas religión, ya seas católico, testigo, mormón, pero sabes que tienes esa lucha, que has estado batallando con el pecado y que no puedes. No puedes dejar el alcoholismo, las drogas, la fornicación, la pornografía, etcétera, etcétera. Estás lucha y no puedes. Es que necesitas al Espíritu de Dios. Y Cristo lo puede hacer hoy si te arrepientes. Si tú por primera vez quieres invitar a Cristo, dile estas palabras. Repite conmigo con todo tu corazón estas palabras. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Estés en un hospital, en cama, en tu casa, en tu trabajo, no sé, vas manejando. Repite conmigo con todo tu corazón. Dile así: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador delante de ti. El pecado que mora en mí me hace rebelarme, transgredir tus mandamientos. Señor, creo que no tengo la salvación por tu palabra que me acaba de hablar. Señor Jesús, me arrepiento hoy de todos mis pecados y te pido que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Te necesito, Señor Jesús. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz de mí la obra del nuevo nacimiento. Crea en mí un corazón nuevo, Señor. Límpiame de mi maldad y seré más blanco que la nieve. Gracias, Señor Jesús, por salvarme en esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez de esta manera, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida y que Dios te regala hoy la salvación. Has sido salvado solamente porque haber creído. Eso se llama fe. Y gracia, porque no lo merecías. Dios te ha regalado la salvación.
Comienza a leer la Biblia de Mateo a Apocalipsis. Tienes que congregarte para escuchar la palabra. Busca una congregación cristiana cerca de tu casa, ahí en el país en que vives o en la ciudad. Y si vives aquí en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica. Que Dios te guarde y te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.